Hola, buenos días alumnos de cuarto. Bueno, en esta cuarta sesión, ¿vale? Lo que vamos a ver es un poquito lo que vamos a empezar a ver, que es el relleu, ¿vale? Vamos a empezar por el relleu de montaña, y lo que sí que te aconsejo es que vayas primero a nuestro canal de YouTube, o todos los vídeos que estamos grabando hasta el momento, ¿vale? Vas a encontrar que estamos haciendo de matemáticas, de ciencias, de lengua y de valenciano. Por eso te recomiendo que si tienes alguna duda, ¿vale? Sobre en alguna posición o del juego o de cualquier cosa, sea de la asignatura que sea, pues bueno, te vengas aquí, ¿vale? A nuestro canal de YouTube y puedes ver todos los vídeos que estamos haciendo hasta el momento, ¿vale? Después también, si ponches aquí abajo en lista de reproducción, ¿vale? Verás que hay 4, en este caso hay 3, pero habrán 4 modalidades, tanto valenciano, castellano, EMAT y ciencias. Y aquí estarán ordenados todos los vídeos, ¿vale? Eso te lo recomiendo para que tú lo veas cuando tengas algún tipo de problema, ¿vale? Pues bueno, vamos a pasar a explicar la sesión de hoy. Una vez que hayamos entrado a nuestro Genially, como siempre, ¿vale? Damos en empezar el relleu y aquí, en principio, iremos al día que nos toca hoy, ¿vale? Que en principio es el día 4. Pues bueno, pincharemos encima del día 4, que está aquí abajo, ¿vale? Pinchamos encima, que es el relleu, y nos sale esta primera pantalla, ¿vale? En principio puedes ver el vídeo que está aquí abajo, ¿vale? Que te va a hablar un poquito de qué es el relleu, ¿vale? Y después podemos pinchar aquí en el día 4, que es el de montaña, ¿vale? Si pinchas encima del día 4, se nos va a abrir nuestro plan de trabajo, ¿vale? Nuestro plan de trabajo que siempre os explico, ¿vale? Para que sigáis los pasos de primero, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? En la sesión anterior, ¿vale? Teníamos que haber estudiado el relleu de la Comunitat Valenciana, ¿vale? ¿Os acordáis que siempre al final de la sesión os dejo el enlace preparado para que entréis a, por ejemplo, en este caso era el relleu, ¿vale? Y tenéis 4 niveles para aprender. Entonces tú puedes empezar por el primer nivel y conforme vayas avanzando y conforme vayas sabiendo más sobre el relleu, puedes ir subiendo de nivel, ¿vale? Entonces, para esta sesión, lo primero que tendríamos que realizar es nuestro juego concurso. Pues bien, entraríamos dentro de aquí abajo, ¿vale? ¿Ves el ojito que hay? ¿Vale? Pues empezaríamos a entrar a ese enlace y haríamos nuestro juego del relleu. Recuerda que después de realizarlo, ¿vale? Pondremos nuestra puntuación en el Padlet, que es en el punto número 2, que tienes que apretar otra vez el ojo que hay debajo, ¿vale? Apretas ese ojo y te estará enlazada en un Padlet, ¿vale? Hoy, como es el día 4, tendrás que apuntar, ¿vale? La puntuación en el día 4. Por ejemplo, si te das cuenta, en el Padlet tenemos 4 clases, el A, el B, el C y el D. Muy bien, pues cuando tú abras ese enlace, voy a abrirlo, ¿vale? Cuando abrimos ese enlace, se nos abre el Padlet y tú, dependiendo de qué clase eres, si eres del A, si eres del B, si eres del C o eres del D, pondrás tu nombre en el día que toque. Por ejemplo, hoy estamos día 4, pues pondremos la puntuación en el día 4. Pues nada, después de el juego concurso y la puntuación en el Padlet, ¿vale? Apretaremos nuestra flecha de aquí de la derecha, ¿vale? Que vamos a empezar a realizar nuestra actividad que toca hoy, ¿vale? Pues pulsamos aquí a la derecha y empezamos. Hay 3 tipos de pantallas, ¿vale? Tenemos el relleu de montaña,
el relleu de costa y el relleu de plana. Pues hoy nos vamos a centrar en el relleu de costa. Vale, pues si pulsamos encima del relleu de costa, ¿vale? Se nos va a abrir esta ventana. Hay un vídeo que puedes ver aquí adjunto, ¿vale? Que te va a explicar sobre el relleu de montaña y después le darás a següent, ¿vale? Cuando le demos a següent, pues empezaremos aquí te explico o te explicamos lo que es el relleu de montaña, ¿vale? Aquí ya deberás empezar a hacer tu pasaporte. Por favor, sigue realizándolo porque es muy importante, de una manera original y colorida, ¿vale? Una vez que ya has empezado tu pasaporte, ¿vale? Le daremos otra vez aquí a la flecha de la derecha, ¿vale? Y se nos abrirá esta pantalla. Aquí es donde te explicamos todo lo que tiene que ver en el relleu de montaña, ¿vale? Si te das cuenta, existen diferentes puntitos que se van moviendo, ¿vale? Y están señalando diferentes contenidos del relleu de montaña, ¿vale? Si tú pinchas encima, por ejemplo, vamos a pinchar encima de altiplà, si pinchas encima, ¿vale? Se te va a abrir una descripción de lo que es el altiplà y un dibujo, bueno, una fotografía, ¿vale? Pues esto todo lo tienes que trasladar a tu pasaporte, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un pasaporte de cada uno de los diferentes elementos que tengamos en el relleu de montaña, ¿vale? Altiplà, massís, serra, mandre, vall, serralada, depressió, plana, turó y montaña, ¿vale? Todas estas tienen una fotografía que si puedes también la puedes poner en tu pasaporte, o si no quieres no hace falta, ¿vale? Y una vez que hayamos terminado nuestro pasaporte, ¿vale? De todos los puntos que tenemos aquí marcado, ¿vale? Pincharemos aquí en la flecha de la derecha de arriba, ¿vale? Pincharemos encima y se nos abrirá empezaremos a jugar, ¿vale? Aquí te comento que cuando hayas terminado de hacer tu pasaporte, ¿vale? Empecemos con los retos, ¿vale? Y le damos aquí abajo a empezar y vamos a empezar nuestro juego, ¿vale? En principio ya tenemos que tener desbloqueado els elements d'un mapa, el segundo, diferents tipos de mapes y vamos ahora a empezar en el tercero. Si te das cuenta, aquí abajo es el único que se mueve. Pues vale, cuando hayas terminado tu pasaporte, le puedes dar aquí, ¿vale? Le darás al juego de relleu de montaña y en principio cuando logres desbloquear ese candado, la actividad para hoy se habrá terminado, ¿vale? La actividad para hoy se habrá terminado y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Empezaremos, pero bueno, no vamos a empezar, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir al principio del orden de trabajo, ¿vale? Volvemos a casa, seguimos a casa, ¿vale? Y cuando lleguemos, ¿vale? Aquí tendremos, ¿vale? Que una vez que ya hemos realizado los contenidos de relleu de montaña y los hayamos puesto en nuestro pasaporte, ¿vale? Para el próximo día estudiaremos las comarcas de la Comunidad Valenciana. Si te das cuenta, aquí abajo, ¿vale? Te doy el enlace que te da acceso para que estudies las comarcas, ¿vale? Puedes empezar también desde el primer enlace, ¿vale? Hasta del principiante hasta que sea más complicado, ¿vale? Y para hoy, pues bueno, en principio la sesión de hoy es muy sencilla, ¿vale? Entonces, si tienes cualquier duda, pues pregúntanoslo y te vuelvo a repetir, por favor sigue viendo los vídeos que hagamos de tutoriales, ¿vale? Que te podrán ayudar a la hora de tú realizar tu cuaderno, tu pasaporte, o te podrá ayudar en cualquier momento que tengas alguna dificultad, ¿vale? Bueno, pues chicos y chicas, espero que estéis bien, que ya después de este desconfinamiento un poquito ya podáis salir a la calle poquito a poco, ¿vale? Y estamos en contacto. Me alegro mucho de poder hablar con vosotros
Y nada, que sois unos máquinas y lo estáis haciendo súper bien, ¿vale? Nos vemos pronto. Un abrazo. Take your hand, my dear, and blame